¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cristianos prosperan financieramente mientras otros luchan constantemente? ¿Hay algún secreto escondido en la Biblia que pocos conocen? La verdad es que la prosperidad cristiana no ocurre por casualidad. Existen principios divinos que transforman por completo la vida financiera de quienes los aplican correctamente. Muchos viven en la pobreza porque ignoran estas leyes espirituales, mientras que otros multiplican sus recursos de manera sorprendente. Hoy descubrirás los mayores secretos financieros de los cristianos prósperos, secretos que podrían cambiar tu destino financiero para siempre. Y para que estos principios den frutos en tu vida, la oración es fundamental. La Biblia nos enseña que todo comienza en lo espiritual antes de manifestarse en lo natural. Queremos orar por ti. Deja en los comentarios una petición de oración por tu vida financiera y juntos clamemos a Dios por tu prosperidad. Si este mensaje ya te ha tocado el corazón, deja un me gusta y suscríbete al canal para continuar este viaje hacia la verdadera prosperidad bíblica. Ahora prepárate para descubrir los secretos que pocos conocen. La verdadera prosperidad en la Biblia no se limita al dinero o las posesiones materiales. Muchos creen que ser próspero solo significa tener una cuenta bancaria llena, una casa lujosa y un auto nuevo. Pero, ¿es esto lo que enseña la palabra de Dios? El concepto bíblico de prosperidad va mucho más allá de lo que el mundo predica. Implica plenitud, paz, abundancia en todos los ámbitos de la vida y un propósito alineado con la voluntad de Dios. Es posible tener riquezas y aún así vivir en la miseria espiritual, del mismo modo que es posible no tener una gran fortuna y aún así ser plenamente próspero. La clave para entender esto está en las Escrituras, y pocos entienden verdaderamente lo que significa prosperar según el reino de Dios. La Biblia nos muestra varios ejemplos de personas que prosperaron de manera extraordinaria, pero siempre dentro del propósito divino. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y, sin embargo, prosperó porque Dios estaba con él. Su prosperidad no comenzó cuando llegó a ser gobernador de Egipto, sino cuando decidió ser fiel incluso en medio de las dificultades. Esto revela un poderoso secreto. La prosperidad no se trata de lo que tienes, sino de quién camina contigo. Si Dios está en tu viaje, no importa dónde te encuentres hoy, Él puede llevarte a lugares inimaginables. Otro ejemplo claro es Salomón. Dios no solo le dio riquezas, sino también sabiduría, paz e influencia. Salomón pidió entendimiento para gobernar con justicia, y como resultado, Dios le dio mucho más de lo que pidió. Esto muestra un principio esencial. Cuando buscamos por primera vez la sabiduría divina, la prosperidad se convierte en una consecuencia. Muchos quieren riqueza sin comprender los principios que la sustentan. Pero, ¿de qué sirve ganar dinero si se te escapa de las manos? El verdadero secreto es construir un fundamento sólido, y ese fundamento es la obediencia a los mandamientos de Dios. El concepto de prosperidad también aparece en el Nuevo Testamento. Jesús nunca condenó la riqueza, pero advirtió sobre el peligro de ponerla en el lugar equivocado. Cuando dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, no estaba diciendo que ser rico sea pecado, sino que el apego al dinero puede ser un gran obstáculo espiritual. Los verdaderamente prósperos entienden que sus recursos son solo instrumentos para cumplir un propósito mayor. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué significa la prosperidad para tu vida? ¿Crees que estás experimentando verdadera prosperidad? ¿O sientes que todavía falta algo? Escribe en los comentarios, quiero prosperidad según la Biblia, y busquemos juntos este entendimiento. ¿Alguna vez has notado que algunas personas parecen atraer la prosperidad de forma natural, mientras que otras luchan incansablemente sin obtener resultados? Esto no es obra del azar. Existe una ley espiritual e inmutable que rige la vida financiera y todos los ámbitos de la existencia, la ley de la siembra y la cosecha. Este principio se menciona repetidamente en la Biblia y tiene un impacto directo en su prosperidad. Lo que siembras determina lo que cosechas, y esto no solo se aplica al dinero, sino también a tus actitudes, palabras e intenciones. Si siembras generosidad, cosecharás abundancia. Si siembras desorganización financiera, cosechas dificultades. Si siembras fidelidad a Dios, cosecharás bendiciones inesperadas. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran. No basta con sembrar, es necesario saber cómo, dónde y cuándo hacerlo. Jesús contó varias parábolas sobre las semillas y las cosechas porque sabía que la mayoría de la gente entendía este concepto en un nivel natural, pero estaba enseñando algo mucho más profundo. En Gálatas 6:7, la palabra de Dios nos advierte claramente: no os dejéis engañar,
De Dios nadie puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto significa que, te guste o no, constantemente estás sembrando algo en tu vida. La pregunta es, ¿estás plantando correctamente? Si alguien planta en suelo infértil, ¿puede esperar una cosecha abundante? Si arrojas semillas al azar, sin planificación, ¿puedes esperar que crezcan árboles frutales? Lo mismo ocurre con tus finanzas. Mucha gente espera prosperidad, pero está sembrando de manera equivocada, viviendo en el consumismo, gastando sin planificación, descuidando el principio de generosidad y acumulando bienes sin propósito. Es necesario elegir bien la semilla, plantarla en el suelo adecuado y regar con paciencia. Esto significa que para cosechar abundancia, primero debes organizar tu vida financiera, administrar bien lo que ya tienes y ser intencional en la forma en que manejas tus recursos. El agricultor no siembra hoy y cosecha mañana. Hay un tiempo entre la siembra y la cosecha, y Dios muchas veces permite este intervalo para poner a prueba su fidelidad. Es durante este tiempo que muchos se dan por vencidos porque quieren resultados inmediatos. Pero quienes perseveran en la obediencia y la fe ven los frutos multiplicarse de manera sobrenatural. ¿Alguna vez te has detenido a analizar lo que estás sembrando en tu vida financiera? ¿Has sembrado lo suficiente para cosechar lo que quieres? Escribe en los comentarios, quiero aprender a sembrar correctamente, y sigamos descubriendo los principios que desbloquean la verdadera prosperidad. Si hay un principio que suscita opiniones controvertidas dentro y fuera de la iglesia, ese es el diezmo. Algunas personas sostienen que es esencial para la prosperidad financiera, mientras que otras cuestionan si es obligatoria. Pero la verdad es que el diezmo y las ofrendas no son solo una práctica religiosa, sino una clave espiritual para la multiplicación. La Biblia muestra que dar no es una simple acción de desapego, sino un acto de fe que activa la provisión divina. Cuando alguien diezma o hace una ofrenda, no está simplemente donando dinero, está demostrando una confianza absoluta en Dios como su fuente de sustento. Esta entrega desbloquea un principio que no puede explicarse únicamente con la lógica humana. Cuanto más das, más recibes. Este misterio de la abundancia divina ha sido comprobado a lo largo de la historia por quienes entendieron que todo pertenece a Dios y que Él mismo estableció esta dinámica espiritual para sus hijos. Malaquías 3:10 es uno de los versículos más conocidos cuando se trata de diezmos. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y luego probadme, dice el Señor de los ejércitos, si no os abro las ventanas de los cielos, y derramo sobre vosotros tal bendición que os llegue en gran abundancia. Lo que pocos se dan cuenta es que este es uno de los raros momentos en que Dios invita a su pueblo a probarlo. Esto significa que el diezmo no es solo una obligación, sino un desafío divino para experimentar la fidelidad de Dios en el área financiera. Pero ¿por qué muchos cristianos todavía enfrentan dificultades, aunque sean fieles diezmadores? Porque diezmar sin entendimiento y sin un corazón alineado no es suficiente. El principio de multiplicación implica verdadera generosidad y una mentalidad de mayordomía, no solo la entrega mecánica de un porcentaje de los ingresos. Las ofrendas, a su vez, van más allá del diezmo y revelan un nivel aún más profundo de confianza en Dios. Si bien el diezmo es un acto de obediencia, las ofrendas son un acto de amor y gratitud. Jesús observó a una viuda pobre que daba solo 2 monedas pequeñas, pero declaró que había dado más que los ricos que aportaban grandes cantidades, porque daba de corazón y con sacrificio. Esto muestra que Dios no mira el valor absoluto de la ofrenda, sino la intención detrás de ella. Cuando una persona ofrece con fe, activa un ciclo de provisión sobrenatural, donde Dios se encarga de multiplicar los recursos de maneras inesperadas. Quienes entienden esto no tienen miedo de dar, porque saben que la fuente nunca se agota. La gran pregunta es, ¿cómo has tratado los diezmos y las ofrendas en tu vida? ¿Ves esto como una pesada obligación o como una oportunidad para activar la multiplicación divina? Escribe en los comentarios, quiero experimentar la multiplicación financiera de Dios, y continuemos juntos este viaje de descubrimiento. Mucha gente piensa que la prosperidad llega solo a través del esfuerzo o la fe, pero olvidan que la Biblia enseña algo aún más profundo. La sabiduría financiera es esencial para mantener y multiplicar cualquier recurso. Dios no solo bendice, sino que también enseña a gestionar lo que da. La diferencia entre alguien que experimenta verdadera prosperidad y alguien que vive en constantes dificultades financieras no está solo en la cantidad de dinero que tiene, sino en la forma en que lo maneja. La Biblia está llena de enseñanzas sobre finanzas, y uno de los mayores ejemplos es Salomón.
el hombre más sabio que jamás haya existido. No pidió riquezas, sino sabiduría, y por eso recibió como consecuencia prosperidad. Esto nos muestra que sin inteligencia financiera se puede perder cualquier recurso. El libro de Proverbios está lleno de lecciones prácticas sobre el dinero, el trabajo, la planificación y la prudencia. En Proverbios 21:5 está escrito: «Los planes de los diligentes tienden a la abundancia, pero la prisa excesiva conduce a la pobreza». Esto nos enseña que la prosperidad no ocurre por casualidad, sino que es el resultado de la estrategia, la paciencia y las decisiones inteligentes. Muchos viven en la pobreza no porque no ganen lo suficiente, sino porque gastan imprudentemente. El consumo impulsivo, la falta de planificación y la falta de prioridades financieras hacen que incluso las personas que ganan bien siempre vivan endeudadas. Por otro lado, hay quienes, incluso con pocos recursos, saben gestionar bien lo que tienen y consiguen crecer económicamente. Esto se debe a que no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo usas lo que tienes. Otro principio bíblico poderoso se encuentra en Lucas 14:28, cuando Jesús pregunta: ¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero y cuenta el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Este pasaje revela que Dios no está en contra de la planificación financiera, al contrario, la alienta. Muchos fracasan en sus finanzas porque toman decisiones sin pensar en el largo plazo, sin calcular los riesgos y sin establecer prioridades. Planificar es un acto de sabiduría, y la Biblia deja claro que quienes caminan con prudencia evitan caer en trampas financieras. Además de la planificación, otro aspecto esencial de la sabiduría financiera bíblica es evitar la pereza. En Proverbios 10:4 está escrito: «Las manos perezosas empobrecen al hombre, pero las manos diligentes enriquecen». Esto significa que la prosperidad no proviene solo de la oración o de la espera de un milagro financiero, sino de la acción. Dios honra a quienes trabajan, quienes buscan conocimiento, quienes aprenden sobre inversiones, quienes saben ahorrar y quienes no gastan descontroladamente. Aquellos que no entienden este principio terminan esperando que Dios haga todo solo, sin darse cuenta de que la verdadera bendición llega cuando aplicamos los principios correctos. Cuando tienes sabiduría financiera, cada centavo se convierte en una semilla bien plantada, y esa semilla, con el tiempo, genera una cosecha abundante. La verdadera prosperidad comienza en la mente. Antes de que pueda ocurrir cualquier cambio en la vida financiera de alguien, es necesario que ocurra internamente. La forma en que una persona ve el dinero, las riquezas y la provisión de Dios influye directamente en sus decisiones, sus hábitos y, en consecuencia, sus resultados. Muchos cristianos viven en la escasez porque tienen creencias limitantes sobre la prosperidad. Piensan que querer una vida financiera equilibrada está mal o que buscar el crecimiento financiero es un pecado. Pero la Biblia no condena la prosperidad, sino la avaricia, el amor al dinero y la falta de propósito a la hora de tratar con los recursos. Aquellos que prosperan según los principios divinos no ven el dinero como un fin, sino como un medio para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Jesús habló del dinero en varios pasajes porque sabía que es una de las mayores preocupaciones del ser humano. En Mateo 6:21, Él dijo: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Esto significa que el dinero revela prioridades. Si alguien pone el dinero por encima de Dios, se convierte en un ídolo y un vínculo espiritual. Pero cuando el dinero es visto como un instrumento para bendecir a la familia, ayudar a los necesitados y expandir el reino de Dios, comienza a cumplir un propósito mayor. La mentalidad de los cristianos prósperos no se centra solo en ganar más, sino en gestionar bien, multiplicar y utilizar sabiamente sus recursos. La forma en que piensas sobre la riqueza define si podrás lograrla o no. Si crees que nunca tendrás suficiente dinero, que tu vida financiera siempre será difícil o que no naciste para prosperar, esta mentalidad termina convirtiéndose en una profecía autocumplida. Por otro lado, quienes entienden que Dios quiere que sus hijos tengan lo que necesitan para vivir con dignidad y generosidad, son capaces de ver oportunidades donde otros solo ven dificultades. Pensar como una persona próspera significa abandonar la mentalidad de víctima, dejar de culpar a factores externos y responsabilizarse de las propias decisiones financieras. Muchos cristianos no avanzan económicamente porque les han enseñado que tener dinero está mal o que la pobreza es una señal de espiritualidad. Pero cuando miramos a los grandes hombres de Dios en la Biblia, vemos que muchos de ellos fueron prósperos. Abraham era un hombre de recursos,
José administraba todas las riquezas de Egipto, David era rey y Salomón acumuló riquezas incomparables. La diferencia está en cómo estas personas utilizaron sus recursos. No pusieron su confianza en las riquezas, sino en Dios, y por eso fueron bendecidos de manera extraordinaria. Si quieres cambiar tu realidad financiera, el primer paso es cambiar tu forma de pensar. Ahora dime, ¿crees que tu forma de pensar influye en tu vida financiera? Escribe en los comentarios. Quiero tener la mentalidad de un cristiano próspero para reforzar este cambio en tu vida. La prosperidad no ocurre por casualidad. Dios puede abrir puertas, traer oportunidades y bendecir el trabajo de nuestras manos, pero debe haber movimiento, acción y esfuerzo. La Biblia deja claro que la pereza conduce a la pobreza, mientras que la diligencia conduce a la abundancia. Mucha gente espera un milagro financiero, sin entender que el mismo acto de trabajar con excelencia ya es un principio espiritual de prosperidad. El Señor no premia la inercia, sino a quienes se dedican, mejoran sus habilidades y hacen lo mejor con lo que tienen. No basta con soñar con una vida mejor, es necesario actuar estratégicamente y disciplinadamente para lograr resultados. En Proverbios 10:4 está escrito: las manos perezosas empobrecen al hombre, pero las manos diligentes enriquecen. Este versículo revela un secreto fundamental sobre la prosperidad. Dios creó leyes espirituales que gobiernan el mundo natural, y una de ellas es que quienes trabajan con dedicación cosecharán los frutos de sus esfuerzos. No se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar de manera inteligente, aprender a generar valor, desarrollar nuevas habilidades y buscar la excelencia en todo lo que haces. Muchos cristianos creen que basta con orar y esperar que caigan bendiciones del cielo, pero lo cierto es que la oración debe ir acompañada de la acción. Dios multiplica lo que ponemos delante de Él, pero necesita que algo se ponga en sus manos para multiplicarse. La historia de José en Egipto es un claro ejemplo de cómo la diligencia puede transformar una vida. Aunque fue vendido como esclavo, trabajó fielmente en la casa de Potifar y fue ascendido. Cuando fue encarcelado injustamente, no cedió al desánimo, sino que continuó ejerciendo sus dones, interpretando sueños y sirviendo con excelencia. Como resultado, Dios usó estas habilidades para llevarlo a la posición más alta en Egipto, justo debajo de Faraón. Esto nos enseña que, independientemente de las circunstancias, la forma en que abordamos el trabajo puede determinar nuestro futuro. Lo que hagas hoy, aunque parezca pequeño, podría ser el camino que Dios esté usando para llevarte a algo mucho más grande. Otro aspecto importante es la mentalidad hacia el trabajo. Algunas personas ven el trabajo como una carga, algo pesado y agotador, mientras que otras lo ven como una oportunidad de crecimiento, aprendizaje e impacto. La forma en que aborda su trabajo define la forma en que obtiene sus frutos. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, será colocado. Dios no promueve a los que se quejan, sino a los que se comprometen. El trabajo es un regalo de Dios, y cuando se hace con el corazón recto, se convierte en un medio de prosperidad y realización. El dinero en sí no es ni bueno ni malo, es solo un recurso, un medio para alcanzar metas y satisfacer necesidades. Sin embargo, el problema comienza cuando el dinero deja de ser una herramienta y pasa a ser el centro de la vida de una persona. La Biblia advierte sobre el peligro del amor al dinero, ya que puede convertirse en un vínculo que desvía el corazón de Dios y lleva a decisiones equivocadas. En 1 Timoteo 6:10 está escrito: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y algunos en su avaricia se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto significa que el problema no es tener dinero, sino permitir que éste gobierne tu vida. Muchos empiezan bien, buscando la prosperidad de forma saludable, pero terminan consumidos por una obsesión por acumular riqueza, renunciando a principios espirituales y sacrificando valores esenciales. La trampa del amor al dinero se manifiesta de varias maneras. Algunos comienzan a priorizar el trabajo y las ganancias económicas por encima de todo, descuidando la familia, la salud y la vida espiritual. Otros comienzan a actuar de manera deshonesta, creyendo que el fin justifica los medios, y hacen concesiones morales que comprometen su integridad. También hay quienes nunca están satisfechos con lo que tienen, siempre queriendo más, sin reconocer jamás las bendiciones que ya han recibido. Este deseo insaciable puede llevar a un ciclo de ansiedad, envidia y comparación constante con los demás. En lugar de disfrutar de la prosperidad de forma equilibrada, muchos acaban atrapados en un estado de insatisfacción permanente, donde nada es suficiente. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo en Mateo 6:24,
Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o amará al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón. Mamón representa el espíritu detrás del apego al dinero, un sistema que seduce y engaña, prometiendo seguridad y felicidad a través de las riquezas. Quienes caen en esta trampa pierden la sensibilidad para percibir la dirección de Dios y terminan tomando decisiones basadas únicamente en ganancias materiales, ignorando los impactos espirituales y emocionales. La verdadera prosperidad llega cuando el dinero está en el lugar correcto, como sirviente, no como amo. La clave para evitar esta trampa es desarrollar un corazón agradecido y generoso. Quien aprende a confiar en Dios como su fuente no se desespera por la carencia ni se envanece por el exceso. La persona que entiende que todo es del Señor vive con equilibrio, sin miedo a perder y sin arrogancia por tener. Esto no significa que no debamos planificar financieramente o buscar crecimiento, sino que debemos mantener nuestra confianza en Dios, no en las riquezas. Cuando el dinero deja de ser un ídolo y se convierte en una herramienta en manos de alguien que tiene un corazón alineado con el reino, fluye de manera sana, sin convertirse en una carga ni una obsesión. La multiplicación financiera es un principio bíblico que está presente en varios pasajes de las Escrituras, pero quizás la lección más profunda sobre este tema esté en la parábola de los talentos. Jesús contó esta historia para enseñarnos cómo debemos lidiar con los recursos que Dios nos confía, y dentro de ellos hay secretos espirituales que pocos se dan cuenta. En Mateo 25, 14, 30, Jesús habla de un amo que, antes de viajar, da talentos, la moneda de la época, a 3 siervos, recibiendo cada uno una cantidad diferente según su capacidad. El primero recibió 5 talentos y los multiplicó hasta 10. El segundo recibió 2 y los transformó en 4. Pero el tercero, por miedo, enterró su talento y no produjo nada con él. Cuando el amo regresó, alabó y recompensó a los 2 primeros, pero reprendió al tercero, llamándolo siervo malo y negligente. ¿Qué nos enseña esta parábola sobre la prosperidad? Primero, que Dios da a cada persona según su capacidad. Esto significa que si alguien quiere tener más, primero debe desarrollar habilidades para gestionar mejor lo que ya tiene. El problema para muchas personas no es la falta de dinero, sino la incapacidad de gestionar correctamente los recursos. Dios no desperdicia bendiciones. Si uno no sabe ser fiel en lo poco, ¿cómo será fiel en lo mucho? La multiplicación financiera comienza cuando hay sabiduría en gestionar lo que ya está en nuestras manos. Quien ignora esto puede perder oportunidades de crecimiento, tal como el tercer siervo, que no multiplicó nada y terminó sin lo que tenía. Otro punto esencial de esta parábola es que la prosperidad proviene de la acción. El primer y segundo siervo comerciaron, invirtieron y cultivaron talentos. El tercero, vencido por el miedo, optó por enterrar lo recibido. Muchas personas no logran prosperar porque tienen miedo de correr riesgos, miedo de emprender, miedo de aprender algo nuevo. El miedo paraliza e impide el crecimiento. Dios no nos ha llamado a permanecer estancados, sino a avanzar, usar nuestra creatividad y ampliar los recursos que Él pone en nuestras manos. La multiplicación requiere movimiento, requiere pasos de fe. Si quieres crecer económicamente, debes preguntarte, ¿estoy actuando como el siervo que multiplicó o como el que sepultó? Además, esta parábola muestra que Dios no solo espera que nos las arreglemos bien, sino también que seamos fructíferos. El amo de la historia no estaba satisfecho con el siervo que solo conservaba el talento, porque el propósito no era mantener, sino multiplicar. Esto significa que la prosperidad no se trata solo de ahorrar dinero o evitar deudas, sino de crecimiento. Muchos piensan que tener estabilidad financiera es suficiente, pero Dios quiere más que eso. Quiere que sus hijos prosperen para que puedan bendecir a otros, ayudar a los necesitados y financiar causas justas. La multiplicación financiera no es solo un deseo personal, sino un principio del reino. Ahora dime, ¿has multiplicado o enterrado los talentos que Dios puso en tus manos? Escribe en los comentarios, quiero aprender a multiplicar mis talentos, para reforzar este compromiso de crecer y prosperar. La generosidad es un principio fundamental para cualquiera que quiera experimentar la verdadera prosperidad. La Biblia enseña que quien da, recibe, y este principio va mucho más allá de lo que la lógica humana puede entender. En el mundo natural, ahorrar y acumular parecen ser las formas más seguras de asegurar una vida financieramente estable, pero en el reino de Dios, el camino hacia la multiplicación pasa por la voluntad de compartir. El que guarda todo para sí, demuestra que su confianza está en las riquezas y no en Dios, mientras que el que aprende a dar, revela que comprende quién es su verdadera fuente de provisión.
Cuando una persona es generosa, deja espacio para que Dios siga derramando recursos en su vida, porque sabe que esos recursos no serán retenidos, sino que serán canalizados para bendecir a otras personas. La generosidad no se limita solo al dinero. Implica tiempo, talento, ayuda, palabras y voluntad de satisfacer necesidades más allá de las suyas. El error de muchos es pensar que solo pueden ser generosos cuando están bien económicamente, cuando les sobran recursos o cuando alcanzan una determinada condición ideal. Pero lo cierto es que la generosidad no depende de la cantidad, sino del corazón. Jesús lo demostró cuando alabó a la viuda que ofrecía 2 monedas pequeñas en el templo, mientras los ricos daban grandes sumas. A los ojos humanos lo que ella dio fue insignificante, pero para Dios fue un acto de gran valor, ya que fue dado con fe y desprendimiento. Esto demuestra que la generosidad no se trata de números, sino de disposición interior. Además, la generosidad tiene un impacto directo en las relaciones humanas. Las personas generosas tienden a atraer verdaderas amistades, abrir puertas y crear conexiones que resultan en oportunidades inesperadas. Quien vive solo para sí mismo, acumulando y reteniendo todo lo que recibe, acaba aislándose y creando una vida centrada en el egoísmo. Pero quienes comprenden el poder de bendecir, de compartir, de ser un canal de provisión para los demás, experimentan una dimensión de vida que va más allá de lo material. La generosidad genera reciprocidad, incluso si no sucede de inmediato o de la manera esperada. A veces, un acto de bondad puede revertirse de maneras completamente diferentes, dando frutos en áreas inesperadas de la vida. La lógica divina es diferente de la lógica del mundo. Mientras el mundo enseña que es necesario agarrar todo lo que pueda para garantizar la seguridad, Dios enseña que cuando abres las manos para dar, ellas también se vuelven capaces de recibir. Cuando alguien elige vivir una vida generosa, no solo contribuye a transformar la vida de los demás, sino que también crea un ambiente de abundancia a su alrededor. Dios confía más en quien sabe compartir, porque sabe que los recursos no serán desperdiciados ni usados egoístamente. Cualquiera que quiera experimentar la verdadera prosperidad debe comprender que la generosidad no es una pérdida, sino una inversión en el reino, en los demás e incluso en uno mismo. La verdadera prosperidad no proviene únicamente del esfuerzo humano, la inteligencia financiera o la aplicación de buenos principios. Todo esto tiene su valor, pero hay un factor que diferencia a quienes simplemente acumulan riquezas de quienes experimentan la verdadera bendición de Dios sobre sus finanzas: la fe. La Biblia deja claro que sin fe es imposible agradar a Dios, y esto también se aplica a la vida financiera. Mucha gente quiere prosperar, pero carga con dudas, miedos e incertidumbres sobre el futuro. Observan sus circunstancias y ven limitaciones, escasez y dificultades, sin darse cuenta de que antes de que pueda ocurrir prosperidad en el mundo material, es necesario activarla en el mundo espiritual. Cuando alguien cree que Dios es su fuente y que Él puede abrir puertas donde no las hay, esta fe se convierte en un poderoso combustible que transforma realidades. La oración juega un papel esencial en este proceso. En Filipenses 4:6, la palabra dice: «Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, vuestras peticiones sean dadas a conocer a Dios con oración y súplica con acción de gracias». Esto significa que la ansiedad financiera no soluciona nada, pero la oración sí. En lugar de preocuparse por las facturas, la incertidumbre del mañana o la falta de oportunidades, quienes confían en Dios presentan sus necesidades en oración y descanso, sabiendo que Él cuida de sus hijos. Pero la oración no es solo un grito de ayuda en tiempos de crisis, sino un estilo de vida. Quienes mantienen una vida de comunión con Dios reciben dirección, sabiduría y discernimiento para tomar las decisiones correctas. Muchos enfrentan dificultades financieras porque toman decisiones apresuradas, eligen basándose en el miedo o son engañados por oportunidades ilusorias. Pero cuando alguien busca a Dios antes de actuar, Él le revela el camino correcto y evita que sus hijos caigan en trampas. El éxito financiero, según los principios bíblicos, no se trata solo de ganar más dinero, sino de tener paz, propósito y alineación con la voluntad de Dios. ¿Cuál es el punto de hacerse rico y perder la paz? ¿O crecer financieramente y alejarse de Dios? La verdadera prosperidad incluye el equilibrio, la alegría y la certeza de que cada paso que se da está de acuerdo con el plan divino. Quienes caminan con Dios entienden que la vida financiera no se limita a lo que ves, sino que involucra principios espirituales profundos. La fe, la oración y el éxito financiero van juntos,
y quienes aplican este trípode viven una vida abundante, sin temor al futuro. Ahora dime, ¿alguna vez has experimentado el poder de la oración en tu vida financiera? Escribe en los comentarios. Confío en Dios como mi fuente, para declarar esta verdad y fortalecer tu fe. Si has llegado hasta aquí es porque este mensaje habló profundamente a tu corazón. Esto no fue por casualidad. Dios tiene algo poderoso que hacer en tu vida financiera, y cada principio que compartimos aquí podría ser la clave que falta para que vivas una nueva realidad. Pero ahora queremos saber de ti. ¿Cómo afectó este video a tu viaje? ¿Qué es lo que más tocó tu corazón? Comenta a continuación. Sentí la voz de Dios en este video, y comparte tu experiencia. Su testimonio puede inspirar a otros que también buscan crecimiento, sabiduría y prosperidad, de acuerdo con la voluntad del Señor. Y si este mensaje te edificó, recuerda que este canal existe para acompañarte en este viaje. Regístrate ahora para seguir recibiendo contenido transformador que fortalecerá tu fe y traerá más claridad sobre cómo vivir la verdadera prosperidad bíblica. Y no olvides dejar tu me gusta. Esto no solo fortalece esta misión, sino que también hace que este mensaje llegue a más vidas, llevando conocimiento y esperanza a quienes lo necesitan. Y antes de que te vayas, hay algo muy importante para ti. El siguiente video ya está en la pantalla final y en él profundizaremos aún más en este tema, revelando verdades que cambiarán tu forma de ver tus finanzas y el propósito de Dios para tu vida. Así que, haz clic ahora, continúa este viaje de aprendizaje y permite que Dios continúe guiándote hacia una vida de plenitud, abundancia y propósito. Que Él te bendiga poderosamente y nos vemos en el próximo video.